En un video anterior hablamos sobre los sesgos cognitivos y cómo afectan nuestra forma de pensar sin que seamos del todo conscientes. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque nuestra mente usa muchísimos atajos para ir más rápido, aunque a veces nos llevan a cometer errores sin darnos cuenta. Hoy vamos a descubrir otros sesgos que seguramente hayas experimentado varias veces. Veamos en una historia cómo funcionan estos sesgos. Laura cumplía años y quería hacer algo para festejarlo, pero dudaba si ir a su restaurante favorito o hacerlo en su casa. Al final se decidió por el restaurante, y para convencerse de su decisión pensaba que así no ensuciaría su casa, y aunque era caro no le importaba, porque era su cumpleaños. Ya en el restaurante habían llegado todos excepto Claudia, y como no era la primera vez que llegaba tarde a una reunión, todos empezaron: "Uf, siempre lo mismo con Claudia, nunca es puntual". Durante la cena discutían a ver cuál era el mejor vino seco de los tres que habían pedido. Entonces decidieron hacer una cata de vinos a ciegas para averiguarlo. Laura, que era la cumpleañeras, sería la evaluadora. Pero como ella quería que gane su vino favorito, sin darse cuenta, miraba con más entusiasmo a los que probaban su vino. Laura, además, tomaba nota en silencio de las reacciones de sus amigos. Si alguien fruncía un poquito el entrecejo al probar el otro vino, ella lo notaba como que no le gustó. Y si alguien esbozaba una leve sonrisa con su vino, lo registraba como éxito rotundo. Luego de la cena decidieron ir a un bar a tomar algo. Juan dudó de seguir la fiesta, de hecho ya dudaba de ir a la cena porque no estaba bien de dinero. Pero en vez de hacer cálculos y ver si se lo podía permitir, decidió no pensar en eso y seguir de fiesta. Además, ni siquiera podía consultar el saldo en su cuenta para ver si tenía dinero, ya que no tenía la aplicación del banco. Se resistía a bajársela porque le daba miedo que de alguna forma le roben el dinero, a pesar de que hoy en día los sistemas de verificación han mejorado mucho y ya dejó de ser un riesgo. Bueno, como vimos en esta historia cotidiana, aparecen 7 sesgos. Vamos a profundizarlos. El sesgo de confirmación, uno de los más comunes, es la tendencia psicológica que nos lleva a buscar, interpretar y recordar la información que confirme nuestras creencias o expectativas, e ignoramos y rechazamos lo que las contradice. Es muy parecido a la percepción selectiva, que ocurre cuando filtramos la información y prestamos atención solo a lo que encaja con nuestro punto de vista. En otras palabras, vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos oír. En la historia anterior, cuando todos criticaban a Claudia por haber llegado tarde, solo tuvieron en cuenta las veces que llegó tarde, que fueron muchas menos en comparación con las que llegó a tiempo, porque ese dato confirmaba la creencia de que Claudia es impuntual. Otro ejemplo típico es cuando tenemos una idea política definida y solo leemos y compartimos noticias que refuerzan nuestra postura y rechazamos el resto. El sesgo de apoyo a la elección hace que después de tomar una decisión exageremos lo positivo y suavicemos lo negativo de la opción que elegimos, haciendo lo contrario con las opciones que rechazamos. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestro cerebro necesita protegerse de la incomodidad que genera pensar que quizás no fue la mejor elección. Lo vimos cuando Laura tenía que elegir entre festejar su cumpleaños en su casa o en un restaurante, y luego de decidir resaltaba las ventajas de su decisión. Pero sobre todo ocurre con decisiones importantes o compras grandes, como cuando compramos tecnología, un coche o elegimos nuestras próximas vacaciones. El efecto observador-expectativa y el sesgo del experimentador son fenómenos parecidos y ocurren cuando las expectativas o deseos de la persona que observa o investiga influyen consciente o inconscientemente en el resultado. La diferencia es que en el sesgo del observador-expectativa, la presencia del observador o sus expectativas modifican la conducta del sujeto observado. Y el sesgo del experimentador afecta más a la interpretación o análisis de los datos. En la historia, en el momento en que hicieron la cata, el deseo de Laura de que gane su vino pudo haber influido en el resultado de la cata. Y a los profesores probablemente también les ha pasado, que en este caso se llama efecto Pigmalión. Si creen que un alumno es muy capaz, pueden tender a reforzar esa expectativa de forma inconsciente, al explicarle mejor, darle más tiempo o más confianza,
y el alumno al final acaba destacando en parte por el trato que recibe. El efecto avestruz es un sesgo cognitivo que ocurre cuando al enfrentarnos a una situación difícil o que nos genera ansiedad, en lugar de abordar el problema de manera directa, preferimos evitar la situación o no enfrentarla. Es como si pusiéramos la cabeza en la arena, como hacen los avestruces. Bueno, en realidad no lo hacen, es un mito. Es lo que hizo Juan cuando decidió no pensar en su situación económica y seguir de fiesta. O lo que hacen muchas personas que evitan ir al médico por miedo a un diagnóstico negativo. El reflejo de Semmelweis es una forma específica de resistencia al cambio, que ocurre cuando las personas o instituciones rechazan una idea o descubrimiento a pesar de que está basada en evidencia sólida, porque desafía las creencias establecidas. Cuando Juan se niega a bajarse la aplicación del banco, está rechazando nueva evidencia porque va en contra de lo que ya creía. Y a muchas personas les habrá pasado también, sobre todo a los profesionales de la salud, que se resisten al uso de nuevos tratamientos a pesar de toda la evidencia que lo respalda. Ahora que estás aprendiendo más sobre los sesgos cognitivos, te animo a poner en práctica este conocimiento y a intentar identificarlos cuando escuches hablar a los demás. Pero ojo, no se trata solo de detectarlos en en nosotros mismos también. No vaya a ser cosa que solo veamos la paja en el ojo ajeno, ¿no? Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.